Hola, ¿qué tal, queridos amigos del curso de electrónica digital? Hoy vamos a hablar acerca de una máquina de estados para el control de un motor de paso, un motor bipolar por medio de flip-flops. Existen dos tipos de motores de paso. Uno es el motor paso a paso bipolar y otro es el motor paso a paso unipolar. Vamos a hablar de este motor de paso bipolar que tiene dos bobinas, bobina 1 y bobina 2. Para que él empiece a andar, tiene que dar un paso, que es un giro que se da en grados. Eso se hace invirtiendo las polaridades de la bobina siguiendo una secuencia. La forma de poder hacer que el motor de paso cambie su polaridad es por medio de un puente H. A veces le damos la polaridad positiva aquí, donde está el mouse, y a veces le damos la polaridad negativa ahí, dependiendo de la forma como se activen estos interruptores que están en forma de transistor. La forma adecuada para hacer este puente y para controlar dos bobinas al mismo tiempo es por medio del circuito integrado L293B que ustedes ven acá. Hay que poner unos diodos para evitar que en el momento de paro del motor la corriente se devuelva y destruya este dispositivo, pero el circuito integrado L293D de dedo ya tiene los diodos incluidos en el circuito integrado, por lo tanto estos diodos no son necesarios, y el L293D es el que actualmente se consigue con mayor facilidad. Entonces pues lo construyeron precisamente para evitar conectar estos diodos. Como se dijo anteriormente, estos motores necesitan la inversión de la corriente que circula en sus bobinas en una secuencia determinada. Cada inversión de la polaridad provoca el movimiento del eje en un paso cuyo sentido de giro está determinado por la secuencia seguida. A continuación se puede ver la tabla con la secuencia necesaria para controlar motores paso a paso del tipo bipolares. Ustedes ven aquí una secuencia positiva, negativa, positiva. Lo bueno es que A y B son complementarios. Entonces uno puede hacer esta secuencia por medio de un flip-flop, porque un flip-flop tiene su salida y el complemento de su salida. Lo mismo con C y D. Entonces, para poder hacer la máquina de estados, solamente necesitamos fijarnos los pasos en A y en C. Recuerden que esos A, B, C y D son los terminales que habíamos visto, donde está el dibujo. Entonces vamos a darle un número 1 al voltaje positivo y un número 0 al voltaje negativo. Por lo tanto, el paso número 1 será el estado 1, 1. El paso número 2 será el estado 1, 0. El paso número 3 será el estado 0, 0. Y el paso número 4 será el estado 0, 1. Si uno sigue la secuencia de 1 al 4, el motor gira en un sentido, y si uno sigue la secuencia del 4 al 1, el motor gira en sentido contrario. Como comentario final, cabe destacar que debido a que los motores de paso son dispositivos mecánicos y como tal deben vencer ciertas inercias, el tiempo de duración y la frecuencia de los pulsos aplicados es un punto muy importante a tener en cuenta. En tal sentido, el motor debe alcanzar el paso antes que la próxima secuencia de pulsos comience. Si la frecuencia de pulsos es muy elevada, es decir, si ponemos una frecuencia de reloj alta, el motor puede reaccionar en alguna de las siguientes formas. Puede que no realice ningún movimiento en absoluto, puede comenzar a vibrar pero sin llegar a girar, puede girar erráticamente o puede llegar a girar en sentido opuesto. Cualquiera de estas cosas puede pasar. Lo que queremos decir aquí es que los pulsos eléctricos no pueden ser más elevados que lo que el motor puede reaccionar mecánicamente. El proceso lo vamos a hacer con flip-flops del tipo JK. Aquí tenemos la tabla de las transiciones. Aquí tenemos los terminales y los estados 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y por medio de un interruptor, cuando el interruptor esté encendido, entonces va a girar en este sentido, ¿sí? Y cuando el interruptor esté apagado va a girar en sentido contrario. A eso le vamos a llamar D de dirección. Entonces aquí tenemos nuestra entrada D y nuestros 4 posibles estados. Cada estado va a estar representado en una entrada 0 y en una entrada 1. Entonces tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, aquí para el estado 0, 0, con entrada 0, él pasa al estado 1, 0.
con entrada 0 y pasa al estado 1, 0. Con entrada 1 de 0, 0 pasa a 0, 1. Entonces ponemos aquí 0, 1. Cuando está en el estado 0, 1 y la entrada es 0, él pasa al estado 0, 0. Cuando está en el estado 0, 1 y la entrada es 1, él se devuelve otra vez acá. Entonces pasa al estado 1, 1. Cuando está en el estado 1, 0 y la entrada es 0, él pasa al estado 1, 1. Cuando está en el estado 1, 0 y la entrada es 1, él pasa al estado 0, 0. Cuando está en el estado 1, 1 y la entrada es 0, él se devuelve y pasa al estado 0, 1. Cuando está en el estado 1, 1 y la entrada es 1, entonces él pasa al estado 1, 0. Ahora tenemos que fijarnos en las transiciones que están aquí para la letra A y para la letra B. Entonces en la letra A, para la primera renglón, de 0 pasa a 1. De 0 pasa a 1 es 1 aquí, X en K. De 0 pasa a 0, entonces es 0, X. Observen esta tabla que está aquí. De 0 pasa a 0, otra vez, 0, X. De 0 pasa a 1, entonces es 1, X. Aquí, de 1 pasa a 1, entonces es, no importa aquí, 0 acá. De 1 pasa a 0, entonces de 1 pasa a 0 es, no importa acá, es 1 acá en K. De 1 pasa a 0, otra vez tenemos la misma, y de 1 pasa a 1 es X acá, 0 acá. Y ahora para la letra B, de 0 pasa a 0, entonces de 0 pasa a 0 es 0, X. De 0 pasa a 1, entonces es 1, X. De 1 pasa a 0, entonces es X acá, 1 acá. De 1 pasa a 1, entonces es X acá, 0 acá. De 0 pasa a 1, entonces es 1 acá, X acá. De 0 pasa a 0, entonces es 0, X. De 1 pasa a 1, entonces es X acá, 0 acá. Y de 1 pasa a 0, es X acá, 1 acá. Con esta ya salidas, excitaciones que nosotros tenemos que hacer un mapa de Carnot para JA, para KA, para JB y para KB. Muy bien, entonces aquí tenemos los mapas de Carnot para la letra J sub A y para la letra K sub A, que corresponden al primer flip-flop JK. Como podemos observar, vamos a hacerlo por grupos. Inicialmente este grupo está en los unos de D y en los unos de B, por lo tanto es D por B, más este grupo está en los ceros de D y en los ceros de B, por lo tanto sería D negado, B negado, y esta sería la respuesta para J sub A. En este mapa de Carnot, entonces para el primer grupo que está acá, está en los ceros de D y está en los unos de B. Para la letra A no, están en los ceros y en los unos, no decimos nada. Y acá está en los unos de B y en los ceros de B. Entonces esto sería K sub A. Esta la podemos simplificar como D XOR B negado, y esta K sub A la podemos dejar expresada de una mejor forma como D XOR
B. Proceso que volveremos a hacer, pero esta vez para J sub B y K sub B. Note que nosotros siempre nos apoyamos en las X para que el mapa de Carnot se haga mucho más simple. Entonces, la función de este grupo es D por, está en los ceros de A negado, más D negado A. Esto es igual a J sub B. Y para K sub B tenemos que en este grupo de acá está en D y A. Para B no decimos nada. Más está en los ceros de D y en los ceros de A. Esto es igual a K sub B. Obteniendo entonces una simplificación diciendo que JB es igual a D XOR A y K sub B es igual a D XOR A negado. Teniendo esto en mente, solo nos resta hacer el circuito lógico. Como se pueden dar cuenta, queridos amigos, aquí ya hemos montado el circuito lógico. Aquí tenemos la XNOR de D, que es la dirección que ustedes ven aquí como un switch, con B XNOR. Aquí tenemos la XNOR de lo mismo, tal cual las funciones lógicas que están aquí en este recuadro. Entonces vamos a darle play. Este reloj yo lo hice con una señal del Proteus. Sin embargo, recuerden que esto se hace con un oscilador astable, que pueden ver cómo se hace en la explicación de este video. Y vamos a dar cuenta, este es un motor de paso de 90 grados por paso, es decir, cada vez que hace un paso gira 90 grados, ahí está girando en un sentido, y si nosotros aquí cambiamos el sentido, se dan cuenta que gira en el sentido contrario. También he puesto un 74LS07 con un display para ver cómo van los pasos, si los pasos quedaron bien hechos. Aquí otra vez está el recuadro de lo que nosotros hicimos en la máquina de estados. Entonces ustedes ven los números, quiere decir que de 0 pasa a 2, a 3 y a 1, 0, 3, 2, 1 en una dirección. Y si yo cambio el sentido, tiene que cambiar 1, 3, 2, 0, 1, 3, 2, 0. Ustedes se dan cuenta cómo quedó bien de hecho el motor de paso. ¿Qué pasa? Aquí en Proteus yo me puedo dar el lujo de no poner el puente H, cosa que no puedo hacer en la vida real. En la vida real yo tengo que ponerle un puente H porque este motor consume demasiada corriente que no son capaces los circuitos digitales de darle. Entonces no se les olvida poner el puente H, que es el L293D. Muchas gracias por la atención prestada.